El Vicentino TV, un enfoque informativo y social dirigido a los integrantes de la comunidad de vicentinos de todas las épocas, ex integrantes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, cuna de ilustres ciudadanos que han forjado los destinos de la patria, 13 presidentes de la República, deportistas, profesionales, artistas y más. Un programa de entrevistas y recuerdos vicentinos que busca reverdecer la historia gloriosa del Conaviro. El Vicentino TV conducen el abogado Félix Cedeño Ramírez y el licenciado Héctor Macías Espinosa. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Muy buenos días, estimados televidentes. Estamos ya una vez más en el Vicentino TV en nuestras entrevistas con nuestros queridos, estimados compañeros y hermanos vicentinos. El día de hoy tenemos como invitado al profesor José Moraniza. Él es bachiller del año 1980 del prestigioso Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, con quien tenemos el grato honor de poderlo tener en nuestra grabación. José Morán, muy buenos días. Sí, buenas tardes, estimado Félix, compañero de Vicente Rocafuerte. Listo para las inquietudes que tenga para contestar. Bien, José, el programa del Vicentino TV es un programa que va destinado a conocer o a dar a conocer las experiencias vividas en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Iniciamos contigo en ese sentido. Tengo entendido que entraste en el 1973 y hasta el 1980. Cuéntame esa experiencia maravillosa de la secundaria en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Bueno, la verdad que esta entrevista me trae a mente las vivencias de aquella época. Recuerdo cuando yo vivía cerca de Vicente Rocafuerte y quería ser alumno vicentino, y mi mamá también quería que yo sea vicentino. Me llevó al colegio, me inscribió y estudié en el glorioso Vicente Rocafuerte. Ahí me inicié en el deporte. Al seguido que me matricularon en primer año, comencé a practicar las artes marciales allá. Yo fui seleccionado del Ecuador en judo. ¿Qué fue tu proceso cuando entraste a la escuela? Porque nosotros entramos a una escuela de una disciplina y ahí pasamos a la selección. Cuéntame esa partecita que es vital para cuando uno se comienza a formar, eso es el que te llena. Es importantísimo. Nosotros teníamos dos entrenadores, uno de escuela y uno de selección. El de escuela era José Campoverde, glorioso vicentino, excelente en su disciplina, seleccionado al Ecuador. Y teníamos a Johnny Filián, un maestro extraordinario que hoy en día ya no está con nosotros, pero él nos enseñó lo fundamental para que nosotros aprendiéramos las artes marciales, en específico el judo. El judo, básicamente, sí, ¿no? Cuéntame, ¿entraste a la escuela? ¿Fuiste de allí seleccionado del colegio? ¿Entraste en esas competencias que hacen vibrar la piel? Cuéntame. Sí, mira, yo apenas me inicié en la escuela, pasé 3 meses y ya formé parte de la selección del colegio. Tenía los buenos maestros que te decía. Y luego de eso pasé a ser seleccionado de Guayas y después pasé a ser seleccionado de Ecuador. O sea, en el mismo año obtuve yo ese ascenso extraordinario. 13 años. ¿No? 13 años, sí, así. Entonces, las vivencias que uno día a día en los entrenamientos, Johnny Filián era un profesor que nos daba, por todo nos daba y nosotros teníamos que aprender o a las buenas o a las malas. Y bueno, ahora nos tocó después nosotros enseñarle a nuestros chicos también, porque fui entrenador también de judo. Pero en aquella época uno vibraba porque en el gimnasio del Vicente Rocafuerte es donde se entrenaba el judo y recuerdo a todos los compañeros, a todos los alumnos vicentinos que se juntaban para vernos pelear a nosotros. Ahí hacíamos el intercolegial, ¿verdad? Iban de los colegios, el Joaquín de Olmedo, la Aguirre Abad, tantos colegios que practicaban también este deporte,
pero nosotros siempre salíamos airosos, siempre ganábamos en las competencias y sentir el respaldo de tus compañeros vicentinos era extraordinario. Claro, claro. Ya a otro nivel, me imagino que a nivel ya internacional, perdón, primero a nivel provincial, luego a nivel internacional, era ya otra cosa, sentías debería de ser orgulloso de pertenecer a una institución tan noble como el Vicente Rocafuerte y representar a nuestra provincia y nuestro país. Sí, cuando a mí me llamaron de Federación Deportiva de Guayas para que forme parte de la selección de Guayas, una emoción tremenda, ¿verdad? No tenía ni un año y yo ya estaba seleccionado de Guayas. Los chicos allá te apoyaban, los entrenadores, los profesores. Había esa hermandad, esa unidad de todos los que conformábamos el Vicente Rocafuerte, donde estábamos nosotros contentos con ese accionar de todas las autoridades, inclusive. Sí. Extraordinaria aquella época. Chévere haber compartido esa situación. Vaya, trasladémonos un poco a las aulas de clases. Maestros, distinguidos maestros de esa época. Le van a faltar dedos de las manos para numerarte. Algunos de ellos, Teo Constante, el arquitecto Orellana, los ingenieros Salcedo, claro, los hermanos Ega. Te puedo seguir nombrando Edgar Mendoza, Aurelio Flores, tantos y tantos maestros extraordinarios y que en aquella época no eran solamente tus maestros, eran tus amigos, porque ellos te aconsejaban, ellos te daban esas ganas de que tú sigas adelante participando, haciendo deporte. Yo creo que lo que acabas de decir es importante, el ser maestro y amigo real dentro de un paralelo. Te ayuda a desarrollarte como estudiante, como deportista e incluso en ciertas ocasiones para desarrollar otros temas que ahora se le sale de la mano a la educación, a la formación. Hay una diferencia ahora, falta de algo, hay un eslabón que se ha roto, que ha separado la educación con el deporte, la confianza del maestro, la mala enseñanza de los maestros. Mira, yo creo que la política que se ha llevado hoy en día, en los últimos años, deja mucho que decir, no directamente de la parte de arriba, sino más bien de los mandos medios que no hacen las cosas como deben hacerlas, ¿verdad? Nosotros los profesores también somos vulnerables, En este caso, solo los estudiantes son vulnerables y son las leyes permisivas para que los chicos puedan hacer lo que ellos crean conveniente. Incluso en el hogar mismo, o sea, hay cuestiones que... Así es. Entonces, yo pienso que el nuevo presidente de la República, el nuevo ministro de Educación, tendrá que muñequear en este sentido para que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Es extraordinario cuando tú llegabas a la casa y ya tus padres sabían que te habías portado mal en el colegio y la paliza que te daban, ¿no? De alguna manera era un poco complicado volverlo a hacer. Así es. De todas esas experiencias estudiantiles, deportivas estudiantiles, ¿hay una anécdota que me puedas contar? Yo te digo, un día hubo una situación deportiva aquí en la Federación Deportiva del Guayas y me tocó disputar el campeonato con unos franceses. Extraordinario. Y yo prácticamente era un novato al lado de ellos, y sin embargo no les gané el campeonato. Llegué a las finales, con uno de ellos me tocó disputar la final. No le gané, pero sí le hice un buen papel y la gente me felicitó por la manera de cómo... Sí, yo tenía, en esa época tenía 15 años. Y estos deportistas internacionales ya de 15, 18, 20 años de práctica, imagínate una diferencia. Eran muchos en el tema, Así ¿no? es. Entonces, esa es una de las vivencias. Dentro de la parte estudiantil, era bonito cuando tú ibas al bar de Pepita, que todo el mundo la conocía, por supuesto, ¿verdad?
y tú ibas a servirte tu seco de chivo, tu guatita, tu seco de gallina o lo que había en ese momento. Y cuando venían tus compañeros que no tenían cómo comer, había que compartir con ellos o ver la manera de qué se hacía para poderles compartir. Se compartía de una u otra manera. Es importante estos temas, revivir estas experiencias, porque una de las situaciones principales, uno de los motivos principales que se crea este programa es con la finalidad de dar a conocer a la comunidad ecuatoriana y a los actuales estudiantes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, que era el colegio experimental, ahora ¿cómo se llama? Ahora se llama Unidad Educativa. Ahora se llama Unidad Educativa, donde necesitamos transmitirle ese tesón que tuvimos ex alumnos vicentinos y que necesitamos transmitir aquello para que puedan salir una vez más estudiantes, una vez más futuros profesionales que van a formar parte de la población económicamente activa y que se los necesita para fortalecer un país mejor. Les recuerdo, estimados televidentes, que estamos en la entrevista con el profesor José Moranguiza. Él es vicentino, estudiante vicentino del año 1980 en la época que se graduó. Vamos a pasar al siguiente segmento, pues esta entrevista es muy particular. Una vez que hemos hablado de las experiencias y vivencias vicentinas, tenemos el grato honor de saber que el estudiante vicentino se convierte en maestro y profesor vicentino. Nos vamos al siguiente segmento y regresamos en un momento. Regresamos con el Vicentino TV, estamos con el profesor José Moranguiza, con quien estamos compartiendo estas vivencias y experiencias vicentinas inolvidables. Nos toca en este segmento hablar ya del perfil, hablar de José Moranguiza, que ha venido aportando a la sociedad como profesional, como padre de familia y como un maestro en el colegio donde se inició. Pepe, después de que te incorporaste, ¿qué pasó? Mira, yo me fui a estudiar a la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Educación Física. Lamentablemente no seguí mi carrera porque me casé muy joven. Y tuve que trabajar. Inmediatamente se me abrieron las puertas de Rocafuerte y comencé como entrenador de judo de nuestro querido colegio. Más sin embargo, me preparé, no obtuve una carrera universitaria, pero sí hice cursos en lo que concierne a mi deporte, en el área de la educación física. Esto me dio la pauta para que yo me encaminara dentro del andamiaje que se daba en el Vicente Rocafuerte y llegué a obtener títulos extraordinarios con mis deportistas, extraordinarios. Hablamos de competencias ya a nivel intercolegial por eventos deportivos mismos. Así es. Yo fui 5 años consecutivos campeón intercolegial con mis chicos. Fui nombrado por Federación Deportiva del Guayas el mejor entrenador de aquella época en los 5 años seguidos. ¿De qué época estamos hablando? Pues estamos hablando de la época del 80 al 85. Y de ahí ya me inicié en el asunto educativo, fui inspector de cursos. Es una cuestión extraordinaria, ¿no? Conocer a muchos niños de toda magnitud económica. Lo más interesante de todo es que es en el mismo colegio. O sea, una vez que tú recibiste toda esa educación, tanto deportiva como en el ámbito estudiantil, educativo, pasaste a ser formador ahora, ya con la experiencia de ser campeón durante toda esa época y luego ser inspector general, inspector de curso y luego formar parte y más allá incluso. Cuéntame esa otra parte. Hay una, sé que fuiste el consejo directivo, sé que fuiste director de deportes. Sí, yo te decía que se me abrieron las puertas en el Rocafuerte
cuando me inicié como entrenador, las autoridades de turnos se llevaban muy bien con el deportista y nos abrieron esos espacios. Yo fui inspector, después fui profesor de educación física y sí, en el 2004 yo fui director de deportes del colegio. Luego de eso participé como candidato a la presidencia de la Asociación de Profesores del Colegio. En el 2005 fui electo presidente, tuve 2005-2007, ahí tuve algunas vivencias con alguna gente infiltrada dentro del colegio y tuvimos que iniciar algunas situaciones un poco ya fuera de lo normal, fuera de lo que a nosotros nos gustaba, lo que era el deporte y la cuestión de enseñanza a los chicos. Pero son esas historias que tú de repente no quieres ni acordarte. Como presidente de la asociación, luego de eso, en el año 2009, fui elegido nuevamente director de deportes hasta el año 2015, donde ya prácticamente mi enfermedad ya prácticamente me dejó sin las opciones de seguir aportando con mis enseñanzas para los chicos vicentinos. Lamentablemente tuve que comenzar a hacer los trámites para jubilarme por mi enfermedad. En el año 2016 ya me jubilé y bueno, ahora estoy gozando de las vacaciones largas que tengo hasta que Dios me tenga acá. Indefinida. Muy importante, estamos en entrevista con el profesor José Moraguiza, quien fue estudiante del Colegio Vicente Rocafuerte, luego profesor, instructor, inspector, director de deportes, dentro del consejo directivo, dentro de la presidente de la asociación de profesores, una amplia trayectoria. Quiere decir que tú has conociste primero a tus maestros, luego fuiste compañero, luego dirigiste a esos maestros dentro del club de la asociación de profesores, y bueno, eso te ha dado una gran trayectoria para poder quedar satisfecho dentro de la formación de estudiantes. ¿Qué tiempo estuviste como profesor? ¿Cuántos años te vienes ya a jubilar? ¿Cómo fue eso? Mira, yo estuve 35 años como maestro en Rocafuerte y todos esos años los disfruté. Día a día enseñándole a mis deportistas, enseñándole a mis alumnos. Hoy en día pertenezco a un grupo de confraternidades que tenemos un chat, nos estamos chateando con los ex vicentinos que fueron mis alumnos y es una cuestión maravillosa. Es importantísimo recalcar que en aquella época cuando uno practicaba deporte, había toda esa apertura, había toda la implementación, había esa necesidad de que los chicos tengan cómo hacer su deporte. Hoy en día ha cambiado la historia del deporte. Mira que nos dejaron sin escenarios deportivos en el Vicente Rocafuerte. En lugar donde se practicaba boxeo, se hacía levantamiento de potencia, había las luchas para los chicos, los futbolistas. Hoy en día está ocupado por el distrito educativo. No estoy en contra de aquel sistema, pero sí yo creo que deben darse los espacios que le corresponde a cada quien. En este caso, ese espacio que se perdió, obviamente que perdieron los deportistas. Claro. Parte también, tengo conocimiento de que la biblioteca, lo que era la parte de la biblioteca, lo que era parte del museo, el colegio tenía un museo muy bonito, toda esa indumentaria, toda esa cuestión tampoco, ya no está todo eso, como pasó, debe estar en alguna parte. Mira, cuando yo salí del Rocafuerte, prácticamente salí cuando se le estaba repotenciando. Y les voy a decir algo, uno de los gestores para que se repotencie el colegio fui yo, con la rectora de turno, doña Carmen López, en su momento rectora del colegio. Gestionamos para que el gobierno
repotencia el Vicente Rocafuerte. Quedó muy lindo, pero hay algunas cosas que tal vez alguna gente no conoce. El tema de la biblioteca, el tema del museo quedó en stand-by, eso prácticamente está en nada. Lo que es las oficinas deportivas, pues, la dirección de deporte, que era una cuestión extraordinaria, donde nosotros teníamos los trofeos desde que se inició el Rocafuerte en las competencias intercolegiales, y nacionales e internacionales. Todo eso ha desaparecido. Entonces es lamentable y como el que más me duele mucho de que se haya desaparecido esos espacios tan necesarios para la juventud hoy en día. Nos vamos a ir al siguiente segmento y justamente es donde vamos a analizar un poco esta situación de la diferencia, la repotenciación que hubo y una serie de gestiones que estamos a tiempo porque estamos a las puertas de una posesión del presidente de la República y entonces estamos a tiempo de poder gestionar cosas emblemáticas, situaciones importantes que caracterizaron toda la vida al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Ya regresamos. Estamos ya regresando con el Vicentino TV. José, en esta parte te quisiera preguntar, ¿cómo miras este ámbito político actual? Acaban de terminar un escrutinio, estamos esperando los resultados de los mismos y obviamente viendo qué podemos hacer por nuestra noble institución. Sí, es lamentable lo que está ocurriendo en este momento en el país, cuando definitivamente el presidente del tribunal o del CNE proclama un ganador sin haber agotado todas las instancias legales que dice la ley, inclusive la ley del CNE. Pero al margen de eso, quien llegue a ser presidente de la República, yo pienso que debe escuchar a la gente, debe hacerse un llamado a todos los actores políticos, deportivos, gente que quiera ayudar, gente que esté predispuesto a sacrificarse para que las cosas salgan bien. Yo estoy como el que más, como un ciudadano más del país, esperando los resultados que deben darse, creo, la próxima semana, y de ahí en adelante comenzar a trabajar. Le tocará, ya sea Lenín Moreno, ya sea Lasso, o cualquiera que le corresponda estar en la presidencia, trabajar, porque eso es lo que necesita el país. La educación es la base del desarrollo de un país. Debe haber alguna corrección, algún cambio dentro de esta situación que se está dando actualmente. Definitivamente deben haber muchos cambios. La educación hoy en día está como una predisposición de que los chicos no estudien, que los chicos se dediquen a cualquier otra actividad menos estudiar. Y eso debe cambiarse, debe dársele también el respaldo a los profesores. Es fundamental. Hoy en día nosotros ni siquiera lo podemos mirar a un chico porque enseguida hay una denuncia, el padre de familia corre al distrito a denunciar, no se hacen las investigaciones necesarias y finalmente quien tiene la razón es el estudiante. Entonces todo eso debe cambiar. Yo pienso que son cuestiones de forma, no de fondo, pero eso en su momento le hace daño a la educación. Entonces fundamentalmente pienso que debe haber un cambio en lo que es la educación, en esa ley de educación que tenemos hoy en día. Habría que cambiarlo. Sin desmerecer obviamente lo que se ha hecho por la educación. Indudablemente. Mira que se han repotenciado varios colegios, escuelas, se han hecho escuelas del milenio extraordinarias. Pero eso no es todo. O sea, si nosotros queremos una verdadera educación, tiene que cambiarse. Así es. Correcto. Bien, estamos entrando ya en la parte final y estamos con el profesor José Morán Irizarry
estudiante, exalumno del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte del año 1980, a quien le vamos a pedir esa sugerencia, ese mensaje para los exalumnos vicentinos y para los actuales alumnos vicentinos. Pero yo quisiera que los exalumnos se unan en un abrazo fraterno para que nuestra institución, hoy en día, me voy a referir netamente a lo que es la parte deportiva, que necesita el respaldo de los exalumnos en cuanto a implementación. Lamentablemente a veces el gobierno no tiene los recursos económicos como para tener la implementación que teníamos en nuestra época de deportistas. Entonces, cuando yo fui director de deporte, llamaba a los vicentinos y daban las donaciones de implementaciones y con eso los chicos estaban felices. Entonces, de que ellos sigan aportando, que ellos sigan dándonos ese espacio. Yo todavía me siento vicentino, todavía me siento, pese a que haberme jubilado, todavía estoy dentro de la institución. Y voy a seguir siendo no solamente alumno, sino profesor del Vicente Rocafuerte, porque voy a seguir aportando con ideas, con criterios, ¿verdad? Entonces es necesario el pronunciamiento de los ex deportistas y de los ex vicentinos en cuanto a ayudar a sus hermanos menores. Y a los chicos que están en el Vicente Rocafuerte, pedirles así de favor, que hagan deporte, que estudien, que eso es fundamental hoy en día, porque el país está convulsionado con el tema de las drogas. No le echamos la culpa a este gobierno, esto es a nivel mundial, pero sí tenemos que tener una política donde se pueda ayudar a los chicos a salir de este problema. Entonces es fundamental que ellos tomen como ejemplo lo que nosotros hemos sido, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros practicamos, lo que hemos estudiado. Entonces, para que el colegio siga siendo grande como lo es hasta ahora. Queremos agradecerle a José Moraniza, profesor del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte también, actualmente ya jubilado, y por su entrevista. Obviamente ha sido maravilloso poder escuchar esas experiencias y esas vivencias que nos hacen recordar y nos hacen tener esa autoridad para poder transmitir a los excompañeros y para poder transmitir a los actuales estudiantes. Pepe, muchas gracias. Te agradecemos por esta entrevista y créeme que estas palabras tuyas nos ayudan a seguir adelante con este programa. Gracias, Félix. Más bien yo debo ser el agradecido por el espacio que me dan para poder decirle a mis compañeros, a mis estudiantes, a mis exalumnos y a los alumnos de ahora que aquí estamos los vicentinos de verdad, que queremos apoyar tanto la educación como el deporte. Agradecemos al presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Guayas, el abogado Jimmy Salazar Gaspar, también vicentino, quien nos facilita estas modernas instalaciones para poder hacer estas grabaciones de las entrevistas del Vicentino TV. Y no se olviden que donde hay un guayere, hay un